lo primero que vamos a ver, que lo tengo acá en este PDF, es qué son los atributos. Bueno, si alguno tiene experiencia en programación, un atributo es una variable. Como estamos trabajando con programación orientada a objetos, se lo llama atributos porque después vamos a ver que son atributos de clase. Bueno, ahora no importa, pero sepan que se llama atributo y no variable. Por lo general no se le dice variable. De todas maneras, si hablamos de variables, nosotros nos vamos a entender, vamos a ver, o vamos a saber de qué estamos hablando. En principio voy a ir alternando, le voy a decir variable y atributo, le voy a decir las dos cosas, porque para que se vayan acostumbrando, da poquito, ¿no? Voy a decir, a veces voy a decir variable, a veces voy a decir atributos. Más adelante, cuando ya estemos todos acostumbrados a que un atributo es una variable, simplemente vamos a llamarlos atributos y fin. Lo mismo nos va a pasar con los métodos, que los métodos en realidad son funciones. Si alguno conoce funciones, un método es una función, pero en el contexto de programación orientada a objetos, como se trata de métodos de una clase, se le denomina métodos. Pero bueno, lo mismo. Cuando hablemos de funciones o de métodos, vamos a utilizar la misma estrategia que con esto de los atributos. Un atributo, básicamente, para nosotros en programación va a ser un nombre identificativo donde yo voy a guardar datos en ese nombre, ¿sí? O sea, y esos datos van a ser de algún tipo. Por ejemplo, pueden ser enteros, decimales, cadenas, datos lógicos como los booleanos van a poder ser true o false, cadena de caracteres, un carácter solo puede ser, etc. Entonces, la estructura de estos atributos va a ser algo como esto. Por ejemplo, yo quiero definir un atributo que me sirve para guardar datos enteros. Entonces, el tipo de dato entero se llama int, ¿sí? Yo poniendo int, lo que estoy diciendo es, bueno, voy a crear una variable o un atributo que va a guardar un tipo de dato entero. Seguido le voy a poner un nombre que se lo invento yo, pero ese nombre, ojo, tiene que ser algo identificativo, ¿sí? Algo que a mí me indique o me dé una pista de a qué se refiere esa variable. Así yo sé qué voy a guardar. Por ejemplo, si yo pongo cantidad de personas, yo sé que en ese atributo voy a guardar cantidad de personas de algún programa, que haga una encuesta o algo por el estilo. ¿Y cómo lo voy a saber? Y bueno, porque el mismo nombre me lo está diciendo. En cambio, si yo puedo hacer esto si quiero, algo así, perfecto, me deja. Pero si yo como programador veo eso, no sé qué se guarda ahí. Por lo tanto, por lo general, hay que tratar de poner nombres que hagan referencia a lo que voy a guardar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un número, ¿no? Puedo hacer abreviaturas, obviamente, no hay problema. Entonces, acá puedo guardar un número. Esto es una variable o un atributo que ya está definido. Entonces, yo puedo guardar un dato. Internamente, ¿qué es lo que pasa? Se reserva un lugar en memoria, en esa misma línea donde yo digo declaré un atributo. Lo que hace el lenguaje es te reserva un lugar en memoria y en ese lugar en memoria se va a guardar el dato que yo le indique. Y después, cuando yo quiera mostrar ese dato, cuando quiera leerlo, lo que voy a hacer es acceder a esa posición de memoria para leer ese dato que yo guardé anteriormente. Todo eso obviamente lo hace internamente el lenguaje, pero básicamente lo que pasa es eso. Bien, entonces yo ya tengo ahí definida una variable entera, pero hasta ahora no hice nada, ¿no? Hasta ahí lo declaré, le dije, bueno, reservame un espacio de memoria en donde yo voy a guardar un dato entero. Bien, ¿cómo guardo algo? Bueno, con un igual y con un número, por ejemplo el 10. Con esto ya estoy guardando un dato entero en memoria. ¿Qué pasa si yo pongo otra cosa acá, una letra? Y bueno, no me deja, obviamente. Si la pongo entre comillas, tampoco me deja, pues esto sería una cadena. Entonces tengo que poner un número. Y una vez que tengo ese número, yo acá lo puedo mostrar. Como obviamente sin poner comillas. Pongo NRO sin comillas, ¿sí? Y si yo ejecuto esto, veo en la consola que se demuestra 10. Si yo acá le cambio el valor 15, bueno, se muestra el valor 15. Si yo acá primero le guardo 15 y después 10, y bueno, se me va a mostrar 10, no 15. Porque primero había 15, pero después lo sobreescribí, ese valor le puse 10. Ahora, si yo muestro hasta este punto del programa lo que hay, seguramente me va a decir 15. Y si muestro después de esto, seguramente me va a decir 10. O sea, acá se me van a mostrar dos mensajes. Uno que va a decir 15 y otro que va a decir 10. Entonces, ahí estoy definiendo un atributo de tipo entero donde puedo guardar valores y puedo acceder a esos valores para mostrarlo por consola. Y después esos atributos, más adelante vamos a ver que pueden definirse como un grupo de datos
que se van a llamar arreglos, arrays, que pueden ser de longitud fija o variable. Bueno, eso por ahora no importa, ya lo vamos a ver cuando llegue el momento. Ahora nos interesa saber qué es un atributo y cómo trabaja un atributo, qué es lo que pasa internamente cuando yo creo un atributo. Ahora vamos a ver los tipos de datos que yo puedo definir acá. Yo acá dije, bueno, puedo definir este atributo como entero, pero hay otros tipos de datos también. Entonces, acá tengo una tablita que sigue para abajo, donde tengo los tipos de datos que se conocen como primitivos. Los tipos de datos primitivos son los tipos de datos más comunes, simples, básicos, que seguramente ya conocen y que son los que tienen cualquier lenguaje casi. Algún que otro tipo varía, pero después por lo general todos los lenguajes tienen los mismos tipos de datos. Bueno, en esta tabla tenemos el tipo de datos, que es lo que ponemos acá cuando lo vamos a definir. Acá me dice qué representa este tipo de dato. Acá el tamaño, que lo vamos a discutir, lo del tamaño. Y ese tamaño va a tener que ver con este rango de valores, que lo vamos a discutir. Esto me indica un valor por defecto. O sea, ¿qué pasa si yo declaro un atributo pero no le asigno nada? Bueno, acá me tira error. A ver si lo pongo acá. Por ahora no importa que le puse esta palabrita static y que la declaré afuera del main, después vamos a ver por qué es. Pero vamos a hacer esta pruebita de que si yo la declaro acá y no le pongo ningún valor, me muestra 0. O sea que se inicializa inicialmente con un valor. Sí, hay unos temas que son un poco más avanzados de que si yo lo declaro acá no pasa esto. Y acá me está tirando error. El error me dice, mira, la variable no está inicializada, por lo tanto me está pidiendo que le ponga un valor al principio, ¿sí? Esto también es bueno saberlo, así como yo antes hice esto, podría en vez de hacerlo en 2 líneas, hacerlo en una, y acá poner un igual, poner 10, y en esa misma línea estoy declarando el atributo y al mismo tiempo le estoy poniendo un valor inicial, ¿sí? Pero bueno, si yo no le pusiera un valor inicial y no me tiraría error, vamos a hacer de cuenta, eso se inicializa con un valor, por más que yo no se lo ponga, ¿sí? Y en el caso de los int, como vimos, es 0 y acá lo dice, es 0. Lo de la clase asociada, por ahora no lo vamos a ver. Eso nos va a servir un poquitito más cuando veamos quizás conversiones, pero esto tiene que ver con el paradigma ya orientado a objetos y nosotros estamos viendo lo básico de la programación hasta ahora. Así que, bien, vamos a arrancar entonces por los tipos de datos que tenemos. Tenemos booleanos. ¿Sí? El tipo de dato es booleano. Es un dato lógico. Dato lógico quiere decir que solo puede almacenar 2 estados. Y esos 2 estados son o verdadero, true, o falso. ¿Sí? Cuando yo muestre acá me va a mostrar true o falso. En este caso me va a mostrar true porque yo le puse true. Si no le pongo nada, por defecto me lo inicializa en falso. Eso después me va a servir para preguntar en condiciones lógicas. Si una condición se cumple o no se cumple, es verdadera o es falsa. El char, que me sirve para almacenar un carácter, por lo general se indica con comillas simples, a diferencia de los strings que lo hacemos con comillas dobles. Si acá ponemos comillas dobles, eso me tira error. ¿Por qué? Porque el lenguaje interpreta que le estoy pasando un string. Y esto en realidad lo que quiere recibir es un char. Entonces te acepta un solo carácter con comillas simples. Si yo pongo 2 caracteres, tampoco me lo acepta. ¿Por qué? Porque es un solo carácter. Ese tipo de datos representa un solo carácter. Después tenemos bueno, esto podríamos tomar como un grupo. Byte, short, int, ¿sí? Son lo mismo. Los 3 sirven para representar números enteros. Nada más que uno me va a dar más rango para representar más valores y otro me va a dar menos rango. Ahora en un ratito lo discutimos. Vamos a ver por qué. Perdón, el long también entra en ese grupo, ¿sí? Que es un mayor rango para representar enteros. Después tenemos otro grupito más chico que es el float y el double, que es lo mismo que lo anterior, ¿sí? Así como el entero. Podía ponerle short, byte, long y eran diferentes rangos. Yo puedo poner un float. Un float es un tipo de dato numérico, pero decimal, con decimales, ¿sí? Es un número decimal, o sea, un número con coma, ¿sí? 1 y acá no se pone coma, sino se pone punto. ¿Vamos? Bien, esto me tira error. ¿Por qué me tira error? Porque, bueno, particularmente en Java, para indicarle al lenguaje que le estamos pasando un número decimal, un número float, tenemos que ponerle la letra F al final del numerito, ¿sí? Entonces con esto le indicamos al lenguaje que es un tipo de dato float y como ven, dejó de tirar error. Y después tenemos el tipo de dato double, que es lo mismo que el float,
es lo mismo. Si no le pongo nada, bueno, si no le pongo nada, el double me lo acepta. Igual, si le pongo F también me lo acepta. Pero bueno, es una particularidad. Solo que tiene un rango mayor de representación. Ahora, más o menos acá ya tenemos algunas cosas, algunos tipos de datos que podemos guardar, ¿sí? Nos falta este, que es el void, que como ven tiene todo guión. El void no es algo que nos sirva para declarar algo. Void o variable no es algo que sirva para esto, ¿sí? Es más, me tira error porque no me deja declarar algo como void, sino que es algo que sí es un tipo de dato, pero se usa para otras cosas como para funciones. El void significa nada. Y funciones, vamos a ver más adelante, que pueden retornar datos o no. Y si no retornan datos, yo se lo tengo que indicar. ¿Y cómo se lo indico? Diciendo que retorna un tipo de dato que es void, que es nada. Y eso significa que no retorna datos. ¿Estamos? Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos funciones, pero bueno. Existe, sirve para eso, no para declarar variables. Entonces, ¿qué es esto de los rangos? Bien, esto de los rangos, por lo general nosotros vamos a trabajar en este grupo de enteros, vamos a trabajar con el int, y con este grupo vamos a trabajar con el float. En casos muy específicos que necesitemos números muy grandes, quizás trabajemos con el long o con el double, si es un número con coma. Pero bueno, pero existen otras posibilidades que son para representar números más chicos, como por ejemplo el byte. Miren el byte. El byte dice que tiene tamaño de 8 bits. Esto, bueno, no vamos a hacer mucho hincapié, pero bueno, esto si saben lo que es binario, 8 bits es algo así, 8 lugarcitos, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces me dice que tiene como máximo 8 bits. Si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en binario y lo paso a decimal, esto me va a dar 256 decimal. Esto quiere decir que si tiene tamaño 8 bits, el número máximo que puedo representar con un byte es el 256. Pero, como además estamos tomando el signo, se me va a dividir en dos. O sea que no es que puedo representar del 1 al 256. Sino que, como dice esta tabla, puedo representar del menos 128 al 127. Que contando el 0, nos da 256 números que puedo representar. Entonces, esto quiere decir que si yo acá pongo el número 200, me tira error. ¿Por qué? Porque no lo puede representar con 8 bits. Entonces no puedo guardar números mayores al 127 en este caso. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, eso a nosotros no nos va a servir de mucho, pero cuando uno trabaja con quizás microcontroladores que tienen poca memoria y necesitamos hacer un uso eficiente de esa poca memoria que hay, entonces no vamos a declarar un int que me permita representar un número con 32 bits, ni un long que me permite representar números con 64 bits, sino que iremos por lo más chico que podamos, siempre que nos sirva para nuestro propósito, nuestra aplicación, pero que al mismo tiempo nos ayude a ahorrar memoria, porque bueno, nada, quizás podemos trabajar con un dispositivo que tiene 56 kilobytes de memoria. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gigas en memoria, entonces no nos va a hacer la diferencia si declaramos int, porque no nos va a gastar la memoria eso. Así, con esta misma lógica pasa con el resto, ¿ven? El short tiene para representar 16 bits. Esto me da un rango de valores de menos 2, o sea, un número negativo elevado a la 15 a 2 elevado a la 15 menos 1. Sí. Hacemos esta cuenta en la calculadora, 2 elevado a la 15, puedo representar hasta este número, bueno, menos 1, ¿no? Entonces voy a poder poner números desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Con el int van a ser 32 bits, por lo tanto lo que yo voy a poder representar con un int es desde el menos 2.147.483.648 hasta el número 2.147.147, etcétera, que es el que ven por pantalla, ¿sí? Bueno, el long voy a poder representar ya muchísimo más, es un 2 elevado a la 63, ya es para aplicaciones bastante más específicas y obviamente para procesadores que admitan trabajar con 64 bits, que hoy en día son todos. Y con los float va a pasar lo mismo. Estamos con los números con coma, si bien tiene otro tipo de representación, porque esto depende de cómo representa el microprocesador un número con coma flotante. Acá, bueno, en esta tabla van a ver
el rango en que yo puedo representar números con coma. Por lo general vamos a trabajar con float que nos va a alcanzar, pero si por alguno de esos motivos algún día necesita un número muy grande o con muchos decimales después de la coma, podrían trabajar con este tipo de double.